Para comprender las raíces del proceso de unión cívico-militar que vivimos hoy en día en Venezuela, nos remontamos a los siglos XVI y XVII, en los cuales nuestros pueblos originarios se unieron en resistencia indígena. Ante la usurpación extranjera del territorio nacional, nuestros valientes indígenas, tanto mujeres como hombres, como Guaycaipuro y Apacuana, y afrodescendientes como José Leonardo Chirino, se convirtieron en grandes estrategas. La resistencia indígena nos muestra los orígenes de la unión cívico-militar, con incipientes batallones que se alzaron en armas en la consecución de justicia social y libertad. Guerra de Independencia y formación de la República, primera mitad del siglo XIX. 200 años pasaron para que surgiera en la historia de nuestro país un hombre formado en sólidos principios éticos y morales, conducido en su formación por maestros como Andrés Bello y Simón Rodríguez. Su nombre, Simón Bolívar. Desde la Guerra de Independencia, el Libertador instó a la unión cívico-militar. En la campaña Admirable destacan hechos que reafirman esa unión pueblo-fuerza armada. En la Grita, Bolívar insta al pueblo a incorporarse al ejército libertador y se suman hombres y mujeres de distintas razas y estatus sociales. Las féminas o el sexo bello, las guerreras, como él decía, que siempre lo llenaron de orgullo por su participación en el proceso libertario. También adolescentes se incorporaron al ejército patriota, gesto altamente valorado por Bolívar, en una unión cívico-militar que se visualiza cuando las tropas se desplazan hacia el sur de nuestra América por la liberación definitiva del yugo español. En esta etapa también resalta Ezequiel Zamora, el general del pueblo, quien se levanta en armas en 1846 en Huambra, con su consigna Tierra y hombres libres, en una lucha centrada en el igualitarismo y la lucha social. Dictadura y democracia, siglo XX. Entre 1900 y 1958, el pueblo venezolano estuvo sometido a 37 años de dictaduras y golpes de estado cívico-militares. Los intereses de la burguesía criolla predominaban, así como la pobreza y el analfabetismo. Los estudiantes se hicieron sentir, retomando aquella bandera de independencia de 1814. Un grupo de ellos pasaría a la historia como la generación del 28, al enfrentarse al régimen de Juan Vicente Gómez, con ideas que llevaron a centenares de ellos a las cárceles. Concluida la dictadura gomecista, pueblo y estudiantes se lanzan a las calles a exigir sus derechos democráticos y comienzan a formarse partidos políticos inspirados en el pensamiento bolivariano, genéricamente entendido, y compuestos por intelectuales, profesionales y empleados públicos. Se inicia el periodo que hoy conocemos como Cuarta República, 40 años de democracia que transitarán entre las ideologías de dos partidos políticos y las esperanzas que fueron mermando al responder el gobierno de turno a los intereses de empresarios internacionales. Así se produjeron el Carupanazo y el Porteñazo, conspiraciones cívico-militares con intensas luchas. También el Barcelonazo, en el que trabajadores del agro y militares se unieron para derrocar el gobierno de Rómulo Betancourt y, aunque sin éxito, dio paso al Guairazo, otra rebelión seguida de hechos aislados de sublevación militar. Uniformados y no uniformados ya habían experimentado la lucha por un mismo objetivo. Sin embargo, había aún mucho trabajo por hacer. Revolución cívico-militar, siglo XXI. La situación de pobreza e injusticia social que se vivía en Venezuela en los años 80, aunada a políticas económicas
que favorecían solo a una minoría, conllevan a un estallido social el 27 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo, que arrojó un lamentable saldo de heridos, fallecidos y desaparecidos e indujo a algunos sectores militares a reflexionar sobre su rol ante la sociedad. Esa sangre derramada y las lágrimas de una Venezuela que lloraba a sus muertos avivaron la llama en los corazones revolucionarios. Todo un movimiento silente, basado en el que hoy conocemos como el árbol de las tres raíces, se venía gestando hasta producirse la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, un hecho que mostró la fibra humana de las para ese momento Fuerzas Armadas Nacionales, mediante la voz de un personaje que jamás se borró de las mentes de las venezolanas y venezolanos, el teniente coronel Hugo Chávez. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. En prisión, Chávez escribe su libro El brazalete tricolor, en el cual expresa su asombro ante la reacción de la población civil, que ondeó el tricolor nacional tras la subversión, ya sediento de justicia y cansado de la invisibilización a la cual estaba sometido, tanto que vio en este hombre, hoy comandante supremo de la Revolución Bolivariana, la transformación definitiva de la nación y lo eligió presidente de la República. Un hecho de carácter natural, el deslave de diciembre de 1999 representó un reto en el que el trabajo en equipo, la unión cívico-militar, pudo superar las deficiencias de no estar preparados para eventos de esa magnitud. Por primera vez, la Fuerza Armada activaba sus buques, sus helicópteros, sus hombres y mujeres como un solo equipo para salvar a su pueblo y sus unidades en tierra para que sirvieran como centros de acopio, como refugios para quienes quedaron sin hogar. Fue la primera operación cívico-militar que comandó Chávez como comandante en jefe, y cuántas lecciones quedaron de esta prueba de la naturaleza para comprender la importancia del amor por el pueblo, de la cooperación estrecha que debía existir entre civiles y militares. El naciente gobierno revolucionario implementó el proyecto Bolívar 2000, que se inició el 27 de febrero de ese año, un plan cívico-militar que tuvo como finalidad atender las necesidades sociales del país y operar coordinando recursos, proyectos y programas entre la sociedad civil y la Fuerza Armada Nacional, sin discriminaciones de ningún tipo. Este plan dio como resultados rutas sociales, mercados populares, planes de salud, activación del sistema penitenciario, generación de empleos a corto y mediano plazo, la revisión y solución de problemas de nuestros pueblos originarios y el proyecto Pescar, incentivando, impulsando y repotenciando la actividad pesquera. Venezuela comenzaba de la mano de su pueblo y Fuerza Armada un nuevo destino, aquel que habían iniciado nuestros libertadores, bajo la mirada visionaria, tenacidad y perseverancia del comandante supremo Hugo Chávez. Chávez impulsó siempre la unión cívico-militar. Hubo quienes percibieron y criticaron la disociación entre lo que debía ser su formación militar y su sensibilidad ante el pobre, el desvalido, el niño, el anciano, porque hasta ese momento se concebía al militar como un ser insensible, separado de toda realidad social, sin participación en el proceso democrático del país. Fechas como el paro petrolero de 2002 y el 11 y 13 de abril de ese mismo año nos hablan de unión cívico-militar, del rescate del país de intenciones contrarias a su desarrollo, a un modelo de nación futurista, con igualdad de oportunidades para todas y todos, sin distingo de condiciones. Muchos han sido los ejercicios militares que en los últimos años
han incluido la participación del pueblo en su desarrollo, porque son sus hombres y mujeres piezas clave para la denominada inteligencia social. Allí está el pueblo en los desfiles militares, convertido una parte de él en la milicia bolivariana, obra de Hugo Chávez, incorporada a esta lucha. Ahora, la Fuerza Armada tiene participación en las diferentes misiones del gobierno nacional. Salió de los cuarteles, pero no a reprimir a su pueblo noble, sino a ejercer soberanía, a mantener el orden interno y a impulsar el desarrollo nacional. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre.